Hola mis amigos de las redes sociales, hoy es domingo, día de compartir la palabra y hoy vamos a hablar de un tema igual que los otros temas, algo escabrosos dentro de la misma palabra de Dios. Y bueno, Jesús vino a instaurar el reino y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la misión a la que vino Jesús a este mundo fue para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. De hecho, bueno, en los evangelios, en los invitados al banquete, al gran banquete, en Lucas, en Mateo, son invitados a ese banquete donde habrá comida, bebida. O sea, el banquete va a ser aquí en la tierra, no allá en la eternidad. Jesús nunca hablaba del otro mundo, Jesús hablaba de aquí, porque él pensaba que el reino iba a llegar de un momento a otro aquí en la tierra. Con esa prédica apocalíptica de los apocalípticos de aquel tiempo, donde Juan Bautista fue su maestro, ellos empezaron a meter esta idea, porque ya las aberraciones eran ya inaguantables. Recuerden ustedes que en aquel tiempo el judío pensaba que Dios hacía todo. Dios hacía todo. Dios mandaba lo bueno, mandaba lo malo, Dios mandaba la salud, mandaba la riqueza, pero también mandaba la enfermedad y la pobreza. Dios hacía todo en todos. Entonces, posteriormente entra esta otra idea de los dos poderes, la dualidad cósmica. Dos poderes, teológicamente son el bien y el mal. Dios representaba el bien y Satanás representaba al mal. De hecho, en las sanaciones que tiene Jesús, así se trataban. A los demonios como enfermedades y al diablo como el pecado. De tal manera que el pueblo de Israel sufría por los pecados cometidos por el pueblo, por las personas. Pero, y así se pasó el tiempo, ¿verdad? Así se pasó el tiempo. Hacemos alusión ahorita que esta teología es el último concilio que se hizo aquí en la cristiandad en el mundo fue el concilio de Trento en 1545, y de ahí para acá no se ha vuelto a hacer otro concilio. Fíjense qué tremendo. De tal manera que la teología que tenemos nosotros ahorita pues es para los cristianos del 1545 para acá. Muchos dirán, oye, pero el Concilio Vaticano II, sí, ese fue un concilio pastoral, no fue teológico, no fue dogmático. Seguimos los mismos dogmas y la misma teología de 1545, el último concilio de Trento. Y haciendo aquí un paréntesis, exhortamos a todos los miembros de la iglesia a que pues ya se renove esta teología, ya se renueven estos dogmas, porque como en aquel tiempo ya no daban para más. Sobre todo en los tiempos de Antíoco IV, este emperador que les hizo la vida de cuadritos a todos los judíos, los esclavizó, les vació sangre de cerdo en el templo de Jerusalén, y todas estas aberraciones ya eran insoportables de permitirlas, y pensaban y decían, ¿y por qué nos pasa esto? Y los profetas decían, vuélvanse, conviértanse, vuélvanse a Dios y no les pasará nada. Y resulta que se convertían y volvían a Dios y seguían estas aberraciones y este dominio asirio. Entonces no daba para más. Es cuando surge precisamente ahí estos profetas apocalípticos, estos predicadores apocalípticos que hablaban del fin del mundo, y que Jesús era uno de ellos. Jesús entra en su vida pública con esta novedad de que el reino de Dios ya era inminente. El día del Señor, el día de Yahvé, que hablaban los profetas y que anunciaron con tiempo, Jesús lo cambia y les dicen, este es el día de Yahvé, la instauración del reino, la llegada del reino, que Jesús pensaba que se iba a hacer precisamente ahí en Jerusalén. Por eso va a Jerusalén. No porque había amenazas de muerte al maestro, ya Herodes lo andaba buscando, las autoridades andaban buscando ponerle trampas para someterlo y así juzgarlo y condenarlo y matarlo. Ya lo sabía Jesús, pero también sabía que el reino de Dios se iba a hacer presente ahí en Jerusalén, no acá en Galilea ni en Nazaret, acá donde él en Cafarnaúm, donde él se desarrollaba, sino que
en el templo mayor de la comunidad de todo el país de Israel. Por eso acude ahí, y lamentablemente lo matan. Pero la prédica de Jesús fue una prédica apocalíptica porque anunciaba el fin del mundo. En los evangelios también vienen ya los anuncios escatológicos del fin del mundo, donde se hacía alusión a un gran banquete, un banquete en el reino, que sí iba a ser presente aquí, donde iba a haber comida, bebida, donde Dios iba a hacer todo en todos. Dios iba a sanar, Dios iba a dar comida, bebida, agua sobre todo. Ya ven que en aquella zona desértica se escaseaba, porque ahorita ya están muy modernos los judíos, los israelitas ya tienen, hasta exportan agua, háganme ustedes el favor. Sin embargo, en aquel tiempo ese era el reino, la llegada de Dios, donde se iban a desaparecer enfermedades, donde Dios iba a sanar enfermos, donde Dios iba a dar agua, comida, sustento, donde se iban a acabar las situaciones que Jesús mostraba irremediablemente, la disparidad, la diferencia entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre prosélitos y esclavos, entre esas diferencias abismales se iban a componer, todo iba a volver a ser cuando el reino de Dios llegara, y Dios lo iba a instaurar. Ese era el pensamiento apocalíptico que tenía Jesús, y lo predicaba y lo anunciaba. Bueno, y al día de hoy, para los cristianos del siglo XXI, nos preguntamos, ¿y ese reino dónde está? ¿Se equivocó Jesús al anunciar un reino que no llegó, que nunca llegó? Por eso ahora pues nos causa cierta risa, ¿no? Que ahora muchos evangélicos están esperando la segunda venida de Cristo, y cristianos católicos también. Y la pregunta es, si no cumplió Jesús con el reino, porque no se instauró nunca, ¿a qué va a venir Jesús otra vez? Al día de hoy, para los cristianos del siglo XXI, Jesús vale más muerto que vivo. ¿Creerán ustedes eso? Jesús vale más muerto que vivo. Se le dio más connotación a la muerte de Jesús que toda la historia, que todos los acontecimientos, que toda la vida del Maestro. Y le debemos eso, se lo debemos a Jesús, porque pues dio su vida por el reino, un reino que nunca llegó. Y la respuesta, varios teólogos la dan: ¿se equivocó Jesús? No se equivocó. Solo que para un cristiano del siglo I, como lo fue Jesús, pues un judío provinciano, pues no tenía, ¿verdad?, todo el conocimiento. Tenía limitantes Jesús. Y una de ellas fue esta, de que él pensaba que Dios se iba a hacer presente de una forma intempestiva aquí en el mundo para arreglarlo. Todas las diferencias abismales que había, todos los diferendos, todas las diferencias que teníamos, pero no se equivocó, sino que se limitó. Tenía ese límite Jesús, de que el reino ya está aquí. El reino se inaugura con la venida de Cristo aquí a la tierra, pero que Dios no iba a hacer todo, sino que nosotros tenemos que hacerlo. Esa es la gran diferencia para todos los predicadores, evangelizadores, para todos los que están todavía con esa enseñanza de 1545, el Concilio de Trento, de que Dios iba a hacer todo, de que Dios va a llegar de improviso, de que vamos a tener el reino, pero allá en la eternidad. Jesús nunca lo dijo. Chequen los evangelios, Jesús no creía en la eternidad, que se iba a hacer allá el reino. El reino se iba a hacer aquí en la tierra. Aquí se iba a hacer presente Dios, y se iba a hacer un mundo nuevo, una tierra nueva, todo nuevo. Simple y sencillamente que a nosotros nos toca hacer eso. Por eso ahora, en este tiempo tan convulso, en este tiempo donde hay guerras y donde hay todos estos malestares, todas estas catástrofes, cataclismas, todo lo que hay, ya ven cómo está el tiempo ahorita, de una forma muy aguda, muy extrema, y lo tenemos que estar viviendo.
De esta forma, la iglesia se ha diluido en documentos, en cosas en hacer templos, cosas que no tienen nada que ver con el reino. Celebraciones, construcciones, nada que ver con el reino. Por eso cuando nosotros alguna vez tenemos la oportunidad de enjugar la lágrima de un hermano, de ayudarlo en una situación económica, moral, de darle de comer a la viuda, al huérfano, al necesitado, al olvidado, al marginado, estamos construyendo de esa forma a este reino que Dios vino a implantar, que Jesús vino a implantar, pero que le faltó terminar. Y nos deja a nosotros ese encargo, que nosotros seamos los constructores del reino aquí en la tierra. De esa forma le estaremos pagando la vida que dio Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, porque se la debemos. Le debemos eso al Señor, toda su vida. Toda la vida Jesús se la pasó queriendo cambiar el sistema económico, político, el orden social de Israel. Por eso lo matan. Y esa es la tarea y la encomienda que tenemos los cristianos del siglo XXI. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.